Hace algunas semanas un suscriptor me dejó un comentario bastante interesante y quiero retomarlo para hablar sobre diferentes cosas que él menciona en su comentario. Pero antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si son nuevos por acá, también a que me sigan en Instagram y en Twitter para estar más cerquita, y las demás redes sociales les voy a dejar el link en la descripción. Bueno, el comentario es de un suscriptor llamado El Topo Pillo. Me gusta su nombre. Y dice: me gustaría que hablaras sobre métodos de aprendizaje y cómo mejorar la memoria. Por otro lado, siento que tengo mucha creatividad, pero no me decido en dónde ejercerla. Ser escritor, guionista, poeta, etc. Me preocupa mucho el factor monetario, por lo que no he desarrollado estos aspectos, por considerarlos pérdida de tiempo o simples hobbies, pero no encuentro algo que me apasione y a la vez pueda vivir de ello. Todo lo que me apasiona, lamentablemente, son cosas poco rentables, a mi parecer. Es por eso que me siento desorientado. Me gustaría que pudieras dar algunos consejos, no solo a mí, sino también a los que pueden estar pasando lo mismo. Saludos. Ok, perfecto, me pareció bastante interesante porque también he estado en esa etapa en donde no sé muy bien qué hacer. Te entiendo perfectamente, porque los artistas, precisamente porque son artistas, les gustan muchas cosas que tienen relación entre sí. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la escultura, la pintura, la ilustración, el cine. Son mis grandes pasiones, de verdad me gustan muchísimo todas estas áreas del arte. Pero bueno, a veces el tiempo, la vida, las obligaciones diarias nos consumen para poder hacer algo diferente. Y entonces te entiendo perfectamente. Yo tampoco sabía muy bien qué era lo que más me apasionaba. Por ejemplo, me gustaba muchísimo también la fotografía. Me encanta la fotografía. Y tomé cursos de fotografía, tomé cursos de dibujo en la universidad. Tomé cursos de cine en Zoom F7, tomé cursos de escultura con una artista que admiro muchísimo que se llama Francesca Dalla Veneta. Entonces he probado de todo, de verdad, he probado de todas estas áreas del arte y todas me gustan muchísimo. Entonces, bueno, por lo que tú mencionas, te gusta escribir, ser escritor, guionista, poeta, etc. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante, porque vamos a abordar tu comentario sobre las diferentes cuestiones que te interesan. Por ejemplo, dices que hables sobre métodos de aprendizaje. Hay una teoría que se llama de las inteligencias múltiples. Esta teoría fue propuesta por un psicólogo americano llamado Howard Gardner. Él es un psicólogo que se formó en Harvard y ahí tenía sus estudios. Entonces, bueno, hizo algunas investigaciones con respecto a esta teoría. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Simplemente abre ese panorama en donde la gente no nada más tiene una sola inteligencia. Por ejemplo, los físicos, bueno, son lógico-matemáticos, pero los artistas son visuales y espaciales. Entonces, bueno, todo esto viene a modificar un poco la creencia de que hay una sola manera de entender la inteligencia. Además, está súper comprobado que todos tenemos maneras diferentes de estudiar o de aprender. Por ejemplo, yo soy una persona que sí necesito estudiar y reestudiar las cosas para que no se me olviden. Tengo muy mala memoria a largo plazo, de verdad, muy mala memoria. Tengo muy buena memoria a corto plazo. Entonces yo, por ejemplo, para un examen yo tenía que estudiar absolutamente todo 1 o 2 días antes, o ambos, 1 y 2 días antes de una prueba que tenía que hacer. Además, yo también soy visual, entonces tenía que escribir lo más importante, usar colores, etcétera, para poder aprender o para poder, sí, en muchos casos, memorizar cosas. Entonces hay que tomar en cuenta esto, que todos aprendemos de maneras diferentes, pero la escuela tradicional nos ha tratado de meter en un molde a todos y ha tratado de estandarizar tanto la enseñanza como los aprendizajes. Llegamos a la escuela, recibimos los conocimientos, los reproducimos, los memorizamos y después, en muchas ocasiones, los olvidamos. Pero esta bonita teoría nos viene a cambiar esa manera de pensar y a ser un poco más flexibles. Dentro de esta teoría se consideran 8 ramas diferentes de inteligencia. La primera es lingüístico-verbal, la segunda es lógico-matemáticas, la tercera es visual y espacial, la cuarta es musical,
La quinta es corporal kinestésica, sexta es interpersonal, la séptima es intrapersonal y la octava es la inteligencia naturalista, que vino a agregarse unos años después de que Howard Gardner hiciera esta teoría. Entonces, todos tenemos habilidades diferentes. Yo lo que te recomiendo es que seas un poco más consciente de la manera en cómo aprendes. Por ejemplo, yo tenía compañeros en la preparatoria, en la universidad, que de verdad no necesitaban estudiar tanto como yo y iban a las clases, escuchaban, aprendían y no necesitaban estudiar para los exámenes y sacaban súper buenas calificaciones. Entonces, estas personas son más auditivas. Ellas aprenden a través de sus oídos. Les voy a dejar el link en la descripción que habla un poquito más a fondo sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Les voy a dejar muchos recursos para que ustedes puedan indagar un poquito más. Pero bueno, ya metiéndonos más a fondo con los métodos de aprendizaje, pues depende de estas capacidades, tú puedes incluso diseñar tus propios métodos de aprendizaje. Bueno, si tu aprendizaje es auditivo, lo que yo te recomiendo es cada vez que tú aprendes algo nuevo, lo digas a las demás personas, lo enseñes a las demás personas, porque así tú te vas a estar escuchando lo que estás diciendo. Eso te va a ayudar para tu memoria y te va a ayudar en tu aprendizaje. Yo también suelo hacer mucho esto, no soy tan auditiva, la verdad. Creo que soy mejor en lo visual, pero si tu capacidad es más auditiva, musical, tu inteligencia es más musical, este método te va a ayudar muchísimo. Incluso si no quieres o si no tienes a alguien a quien contarle, bueno, pues tú puedes crear un discurso para ti o grabarte. Incluso grabarte puede ayudar muchísimo. Y así estás haciendo un ejercicio doble. Estás hablando y escuchándote, y cuando te estás viendo lo que grabaste, estás haciendo un ejercicio visual y auditivo. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo. Pero bueno, si no te quieres distraer cuando te estás viendo, pues graba nada más el audio y te vas a escuchar, vas a estar repasando y vas a decir, ay, ok, olvidé decir esto. Y entonces, bueno, vas a hacer una retroalimentación contigo mismo. Por ejemplo, los que tenemos más desarrollados la inteligencia visual o espacial, vamos a aprender de manera visual, por supuesto. Yo necesito de estímulos visuales para poder aprender las cosas. También la memoria fotográfica, esa famosa memoria fotográfica, es muy común para las personas que tienen más desarrollada esta inteligencia. También, por ejemplo, el aprendizaje táctil. Somos seres sensoriales. Todo lo aprendemos a través de nuestros sentidos. Todo existe porque tenemos 5 sentidos. También tenemos el aprendizaje kinestésico, que básicamente involucra a nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, nuestros movimientos para aprender algo. Muy importante también para ciertas mnemotecnias, que en un ratito voy a hablar sobre las mnemotecnias. También esta manera de aprender puede ser con gestos, por ejemplo, con gestos con tus manos. Yo recuerdo que hacía letras, por ejemplo, para mí esta era una A, una M, etc. Entonces, este tipo de gestos también te pueden ayudar a aprender cosas o a memorizarlas. Y esta manera de aprender incluye o involucra a las mnemotecnias, que voy a hablar un poquito más adelante sobre este tema. También otro método de aprendizaje que yo usaba mucho es el método de caso. El método de caso consiste en tomar algo que estás aprendiendo y transportarlo hacia la realidad. Puede ser un relato real o puede ser un relato ficticio, pero en esta actividad puedes ir resolviendo los problemas que se van presentando dentro de esta simulación. Recuerdo que en tu comentario decías que te gusta mucho la escritura, entonces tú estás encaminado a esta área. Un método de caso podría ser que pusieras diferentes condiciones para escribir algo. Por ejemplo, un cuento pequeño. Puedes elegir tal vez a ciertos personajes, una situación, un conflicto y no sé, incluso un objeto, etc. Entonces, de esta manera tú estás empujando tu creatividad a enfocarse en estos 3 elementos. Y por supuesto, puedes variar esta actividad. Por ejemplo, en vez de un objeto, puedes elegir un escenario o un conflicto específico. Puedes agregar personajes en otros cuentos, en otros ejercicios de este tipo, pero eso va a impulsar tu creatividad
y te va a obligar a escribir algo usando nada más estos elementos que tú decidiste. También hay un método que se llama expositivo, que prácticamente es lo que mencioné al principio con el método auditivo, que es exponer precisamente un tema o el tema que estás estudiando a alguien más. Entonces tienen mucha relación con el método auditivo. Hay un método que me gusta mucho y que yo he usado muchísimo en la universidad, el método inductivo, que este refiere a que lo que estás aprendiendo tú lo transportas a tu realidad, a tus experiencias. En este caso habla sobre casos muy particulares y muy prácticos. Entonces, tú que quieres ser escritor, eso es importantísimo para que tú puedas escribir algo. Toma las experiencias que has vivido y úsalas, sácales provecho, exprime todo lo que puedas de estas experiencias que has tenido y escribe algo. También existe otro método que creo que se está volviendo cada vez más popular, que es la gamificación o ludificación, que significa aprender a través del juego. Creo que cuando ya empezamos a crecer, somos adultos, nos olvidamos mucho de esta parte, nos olvidamos de jugar, pero estoy segura que muchas de tus experiencias que están en tu memoria todavía son de cuando eras niño y de cuando jugabas. La gamificación y la ludificación son súper importantes para cualquier persona, para cualquier niño. Puedes usar un juego, un juguete que ya existe y usarlo, pero para aprender cosas. Por ejemplo, se me ocurre que como tú quieres ser escritor, puedes tomar una adivina quién e ir describiendo a las personas que están ahí, ir haciendo una biografía diferente de cada persona. No lo he aplicado, por supuesto, pero creo que es una buena idea. Y puedes usar un juego ya existente, pero adaptarlo a lo que tú estás aprendiendo o a tus objetivos. O, por ejemplo, este juego que me encanta, es uno de mis juegos de mesa favoritos, que se llama Clue, ¿quién es el culpable? Puedes armar toda una historia, si te lo propones, con este juego. Entonces, toma lo que ya tienes, toma lo que ya está y adáptalo para que tú puedas aprender cosas nuevas o para que tú ya no aprender cosas, sino hacer cosas. Entonces, bueno, hay muchísimas opciones. Está Scrabble para que puedas escribir también. Puedes jugar Scrabble, esa es una buena idea. Puedes agarrar el Scrabble, tomar algunas letras, formar algunas palabras y con esas palabras, no sé, hacer un poema. O con esas palabras hacer un cuento corto también. O empezar una escena de un guión. Entonces, toma lo que ya tienes y transfórmalo para que tú puedas hacer cosas. Creo que todos estos métodos son muy prácticos y por lo que puedo leer en tu comentario, lo que yo te recomiendo es que hagas. Hacer es la mejor manera de aprender. Haz cosas. Todos estos juegos, estas ideas, úsalas. Vas a poder escribir cosas que a lo mejor no se te hubieran ocurrido o que todavía no estabas 100% preparado de que querías escribir algo con respecto a diferentes temas. Un escritor debe de tomar todo a su alrededor para poder plasmar una historia. Y bueno, así hay 1000 métodos, todos aprendemos diferente. Descubran cómo es la mejor manera para ustedes para aprender. Descubran también sus habilidades, para qué son buenos, para qué no son tan buenos y explótenlas. Y también en tu comentario me preguntabas sobre cómo mejorar la memoria. Bueno, yo soy pésima, soy una malísima memoria a largo plazo, pero hay algo que se llama mnemotecnias, que son técnicas cortas que te ayudan a memorizar diferentes cosas. Por ejemplo, cuando yo hice mi examen para la UNAM, tenía que aprender, por supuesto, los presidentes de México. Entonces yo usé una mnemotecnia para esto, para recordarlo. Entonces yo asociaba como más o menos la forma de mis señas con los nombres de los presidentes. Por ejemplo, era la V para Victoria, Guadalupe Victoria. Tenía que hacer una vuelta para darle sentido a que era otro personaje y era otra vez una V de Vicente Guerrero. Y después era una J invertida de José María Bocanegra y después era un puño para mí era como una P de Pedro y la V de Vélez. Entonces, con estas señas yo podía memorizar mucho más fácil en qué orden incluso iban estos datos. Esa es una mnemotecnia muy común, muy importante y muy eficaz,
Me gusta esa mnemotecnia. Otra mnemotecnia es usar acrónimos, los inicios de diferentes palabras para recordar información. Entonces hay muchas mnemotecnias, les voy a dejar también un link en la descripción para que ustedes puedan investigar un poquito más, pero también depende de cada persona, ustedes pueden inventar sus propias mnemotecnias. Y bueno, entonces también para mejorar la memoria es la repetición, por supuesto, que es muy común en los idiomas. La repetición es esencial para aprender un idioma. Repasar, por supuesto, enseñar lo aprendido, aplicarlo en la vida real y volver a estudiar. Entonces, todo esto es importante para mejorar la memoria. Y bueno, también te preocupa el factor monetario. Bueno, sí, por supuesto, a todos nos preocupa el factor monetario. YouTube todavía es muy pequeño mi canal, entonces tengo que hacer otras actividades para conseguir dinero, por supuesto. Soy maestra de español para extranjeros y eso es con lo que sustento todo lo demás que hago. Pero cuando todavía no sabes qué es lo que más te apasiona, cuando todavía no te has decidido, por supuesto que nos da miedo que vayamos a fracasar. Es lógico. Sin embargo, antes de tomar una decisión como de dejar definitivamente tu trabajo, lo que yo te recomiendo es que empieces a hacer cosas antes de dejar tu trabajo y en tu tiempo libre aprovecharlo para hacer todo lo que te apasiona. Si tú no haces, no vas a descubrir qué es lo que te gusta. Yo te recomiendo crear un blog. Bueno, tengo varias recomendaciones para ti. Crear un blog va a ser súper importante. Yo sé que hay muchísima competencia, pero confía en tus capacidades, compártelo con tus amigos, con las personas más cercanas y esas personas lo van a compartir a más personas. Vas a abrir un panorama más extenso para ti de lectores. Entonces, yo te recomiendo que crees un blog. Empieces con cosas pequeñitas y después, una vez que ya agarras el paso, diríamos, puedes empezar con cosas un poco más extensas, con cuentos, etc. Ahora de verdad tenemos todo a la mano. Ya puedes publicar una novela electrónica, puedes publicar un ebook sin intermediarios, sin un editorial que te esté diciendo qué hacer. Claro, puede ser un poco difícil cuando no tienes a gente que te siga o cuando todavía no eres pues un poco popular en las redes sociales. Entonces por eso tenemos que empezar primero con un blog. Empieza a escribir cosas, empieza a probar diferentes géneros. También no sé más o menos qué es lo que te gusta, entonces prueba con diferentes géneros, prueba con diferentes estilos también de escritura, pero haz cosas. Y bueno, la verdad es que ahora las opciones son infinitas. Crea una cuenta en Twitter y ahí empieza a escribir cuentos cortos, biografías, no sé, lo que tú quieras, historias, etc. Creo que es una muy buena plataforma para darte a conocer, entre que tengas una cuenta de Twitter, un blog y después ya tengas muchos seguidores, una base sólida de seguidores, puedes hacer tu libro, tu ebook y lo vas a vender súper fácil, estoy segura. Por ejemplo, hay una cuenta de un chico que se llama Rafael, no sé cómo se pronuncia, Poulan, no sé cómo se pronuncia, pero Rafael es muy famoso en Twitter porque a veces habla sobre biografías de personas, sobre datos curiosos, etc. Entonces empieza a escribir. Si tú no escribes, nadie te va a leer. Y creo que, bueno, Rafael tiene no sé cuántos seguidores, tiene como 100,000 seguidores y no es que me estoy quedando corta. Imagínate si tú tuvieras una base de seguidores con 100,000 cuentas que te están leyendo todos los días que publicas algo. De verdad, creo que de esos 100,000, al menos un 10% compraría tus libros. Y bueno, también abre un Patreon cuando ya también tengas una base sólida de seguidores y ahí la gente te va a apoyar y vas a escribir muchas historias. Hay algunos críticos de cine especializados que tienen ya su Patreon y ahí la gente les da dinero por leerlos. Entonces puedes hacer 1000 cosas y puedes hacerlas antes de dejar esa estabilidad que te da un trabajo. Entonces en tu tiempo libre empieza a hacer. Hay plataformas como Lowpost que se dedican a pagarte dinero si tú escribes. No sé exactamente cómo te pagan, qué tanto te pagan, pero creo que tienes que hacer primero una prueba
vas a escribir algo, no sé qué tan extenso, y ellos lo van a revisar y te van a aceptar o no. Después vas a ser como un escritor, creo que trainee, pero vas a empezar a subir conforme tú vayas escribiendo y conforme se vayan vendiendo tus textos. Entonces esto es mucho más fácil cuando no tienes una base de seguidores, cuando no tienes gente que todavía te sigue. Entonces puedes hacer textos para otros blogs y ellos te van a pagar. Les voy a dejar los links en la descripción porque la verdad es que no sé cuánto te pagan, no sé exactamente cómo funciona, pero bueno, les voy a dejar toda la información en la descripción. En general, el mejor consejo que te puedo dar es hacer. No me voy a cansar de decirlo, ya lo he dicho en otros videos. Hagan cosas, no esperen, porque el tiempo que estamos esperando puede ser invertido en hacer cosas, en mostrarle a la gente nuestro trabajo y que la gente se empiece a interesar por nuestro trabajo. Entonces, no tengas miedo, al menos ahora, con respecto a lo económico. Yo sigo trabajando en otras cosas porque exactamente, bueno, YouTube no me da absolutamente un peso aún, pero bueno, tengo esa esperanza de que algún día mi canal va a llegar a más gente. Espero que sí, pero bueno, eso se logra simplemente con mucho trabajo. En mis tiempos libres hago esto, estoy en YouTube, pinto, dibujo, estudio, etcétera, pero tengo un tiempo determinado en donde se acaba la magia y tengo que trabajar. Que también me gusta muchísimo mi trabajo, me gusta mucho enseñar español. Entonces trata de balancear estas dos partes en tu vida, lo estable con tus pasiones. Y cuando tus pasiones empiezan a crecer y empiezan a empujar el tiempo que le dedicas a ese trabajo que era muy estable, bueno, la recompensa va a ser enorme. Yo tengo esa esperanza, entonces hazlo. Si no escribes, nadie te va a leer, entonces empieza poquito a poquito y ya después vas a ver que todo se va a acomodar, todo va a moverse solito. Pero bueno, por supuesto, necesitas de mucho trabajo. Pero esa es mi mayor recomendación, hacer. Hagan cosas, hagan lo que quieran, pero háganlo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Topopillo, por tu recomendación. Ya se me está acabando la batería, entonces ya los voy a dejar. Ya no les voy a dar más choro. Recuerden seguirme en las redes sociales, sobre todo en Instagram y en Twitter, para estar más cerquita. Y las otras redes sociales las voy a dejar en la descripción.